proceso legislativo, ¿cómo se hace una ley? Seguramente usted se preguntará, bueno, ¿y por dónde tiene que pasar el filtro una ley para llegar a regir la conducta del ser humano? Y para eso, por supuesto, hemos invitado a gente que sabe, al material humano que nos proporciona la Universidad de Ciencias Jurídicas, a una de sus catedráticas, la maestra Arely Lagunas. Qué gustazo tenerla por acá, mi querida maestra. Ay, doctor, un gusto, un placer. Y pues bueno, aquí platicando, vamos a platicar muy interesantemente de este tema. Sí, ¿verdad? Es un tema que le apasiona, ¿no? Estamos Me gusta ya, mucho. oye, Me 15 apasiona. años ya en el Congreso, Ya. trabajando en el proceso legislativo. Sí, doctor, así es, 15 años, unas cuantas hay legislaturas, 5 legislaturas, y pues bueno, estamos aquí para, pues, obviamente abonar un poquito de lo que conocemos, sabemos y podemos obviamente interpretar, pues obviamente dar a conocer a toda su audiencia. Ah, pues gracias, mi querida maestra. Oiga, no es sencillo hacer una ley. La gente cree que ya está la ley y que hay que aplicarla, pero ¿qué hay atrás que la gente no sabe? ¿Cómo se inicia construyendo una ley? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué necesidades se tienen que justificar para poder sacar una ley? En su experiencia, ¿cómo de entrada proponer una ley? ¿Ante quién? ¿Qué requisitos? Hablemos de todo ese proceso que usted conoce de sobra. Claro que sí, será un gusto darles a conocer a todos y cada uno de los que nos ven en este lindo programa tan interesante en materia de derecho. Y por supuesto, mire, como bien lo dice usted, criticamos siempre la materia legislativa, a los diputados, al Congreso, ya sea local o federal. Pero atrás de eso, pues efectivamente hay un procedimiento, un proceso legislativo importante desde mi punto de vista, porque las leyes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico estatal emanan del Congreso, o sea, nacen, la vida jurídica de ellas es el nacimiento a través del Congreso. Entonces, la primera etapa, hay algunos autores en derecho parlamentario que manejan una primera etapa. Todos conocemos 8 etapas, que es la iniciativa, el dictamen, la discusión, la aprobación, sanción, promulgación, publicación y la iniciación de la vigencia. Pero hay algunos otros autores que hemos obviamente estudiado y conocido en este tiempo que me he dedicado a esta materia parlamentaria, que hablan de una etapa, no es nueva, pero también no está muy obviamente que la conozcamos, que es la planeación. La planeación. Y considero que la planeación abarca en un sentido muy genérico e importante, porque para nuestra vida tenemos que planear. Para todo lo que nosotros vayamos a realizar en las diferentes etapas de nuestra vida es la planeación. Y en particular en el derecho parlamentario nos dicen, la planeación es una de las primeras etapas que pudiesen existir y que obviamente dan vida a todo el proceso legislativo. Yo creo que la primera, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente, a ver, ¿a quién se le ocurre hacer una ley? Al diputado que llega, al senador, al diputado federal, pero también a nosotros como ciudadanos. Tenemos en nuestra Constitución también ese derecho. La facultad de iniciar leyes. Exacto, la facultad de iniciar leyes, que de acuerdo a nuestra Constitución local es al gobernador, a los diputados, al Tribunal Superior de Justicia, tratándose de esa materia judicial que le compete a ellos, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y también a los ciudadanos, de acuerdo al artículo 19 de nuestra Constitución, que son las etapas ahí de revocación de mandato y todo lo que conocemos de Aunque esa. para que sea ciudadano requiere un número. Sí, también firma, existe, ¿no?, un número de firmas. Entonces, pues bueno, habrá que poner también ahí cartas en el asunto, ¿no? A lo mejor una reformita para bajar el porcentaje, que también está muy exagerado, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema también muy importante. Entonces, ya tenemos las etapas, ya sabemos quiénes pueden iniciar leyes, pero nos vamos a la primera etapa,
que es la iniciativa. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es la iniciativa? Pues es un acto jurídico por el cual se inicia el proceso legislativo y lleva una serie de requisitos, como bien lo decía usted. La primera, pues obviamente el tema, por eso es la planeación. Vamos a planear, vamos a pensar qué tema queremos tocar y obviamente analizar, estudiar, para que nosotros podamos trasladarlo a una iniciativa y en su momento una ley. Claro, y una cosa es la creación de una nueva ley y otra cosa es la derogación, otra cosa es la abrogación. Es correcto. Y la iniciativa puede ser en cualquiera de estas Sí, tres hipótesis, ¿no? es correcto. ¿Cuál sería la diferencia, maestra? Bien. Vamos a iniciar con la creación de una ley. Ok. No Ahí, existe la ley, la vamos a hacer nueva. La vamos a hacer nueva. Va a haber una nueva ley del tema que ustedes consideren. Que se nos vaya, obviamente, que tenemos esa calidad de que esto le urge a Morelos, ¿no? Legislar en esta materia, en este tema. Entonces vamos a crear esa ley. Pero si ya tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos ya leyes, que aproximadamente tenemos 136 ordenamientos jurídicos En el Estado. en nuestro estado, y que no todos lo conocemos, ¿no? No, O sea, pero si nos vamos analizando ley por ley, encontramos lagunas jurídicas, encontramos que ya está en desuso, sí, obsoletas. que ya está obsoleta. Entonces ahí es donde viene lo que usted refiere, derogar o abrogar. El derogar, voy a reformar ciertos artículos o el capítulo ya no está correctamente a la par del articulado, obviamente de las definiciones, de los conceptos que menciona ese capítulo. O sale sobrando porque ya otra ley regula. Exactamente. Entonces vamos a derogar, vamos a reformar. Pero también podemos abrogar esa ley. Por eso vamos a crear esta nueva. Entonces, voy a abrogar la ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos para crear una nueva. Entonces, vamos a abrogar. Vamos a eliminar, vamos a quitar esa ley para crear una nueva. Entonces, actualizar una nueva, de acuerdo a las obligatoriedades, de acuerdo a todo lo que nos implica nuestro ámbito social, ¿no? Porque también hay que escuchar a los ciudadanos y la mayoría de nosotros, usted mismo con sus alumnos también, oiga, maestro o doctor Cipriano, ¿por qué no reformamos esto? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿No? Siempre traemos ese tipo de ideas, claro, inquietudes, y más en nuestros ámbitos de aulas de los alumnos. Entonces, esa es nuestra primera etapa, la iniciativa. Ya tenemos el tema, ya tenemos el título, y ya vamos a saber si vamos a derogar, abrogar o a crear una nueva ley. Posteriormente viene la segunda etapa, que es el dictamen. Pero antes de esa etapa, vamos a ver cuáles son los requisitos que lleva consigo una ley, una iniciativa de ley. Porque no es también cualquier cosa. Si no es, pues esta discusión sí. Se ajusta y yo propongo. Exacto. Sí, entonces, lleva una técnica legislativa importante, que es desde ortografía, redacción, y por supuesto, pues, ¿qué voy a reformar? ¿Cómo está actualmente? ¿Y cómo lo voy a considerar para esa reforma? O sea, el texto actual y el texto que voy a reformar o el vigente que voy a tomar. Y darle la claridad, ¿no? Sí, porque hay también leyes que vemos y que no se entienden. Entonces también hay que hablar en el ámbito, pues obviamente, parlamentario, jurídico, acentos, comas, que son muy importantes. O sea, una simple coma, un simple punto, te cambia el significado. Nos cambia el significado, efectivamente. Entonces, todo eso es importantísimo para ir desarrollando, describiendo nuestra iniciativa. Entonces, esa es una de las partes muy importantes. El esqueleto lo podemos tener a lo mejor en mente, pero ya bajarlo y ya concentrarlo, ya en todo el tema, ya de apuntes, ya casi lo voy a presentar al legislador, o siendo pues obviamente el propio legislador, pues tiene que tomar en consideración todo eso. Claro, oiga, y algo importante, ¿no? Tenemos un sistema de justicia donde hay leyes primarias y secundarias.
Nuestra ley primaria de este país pues, es la Constitución y tratados internacionales. Entonces ustedes tienen que verificar que la propuesta legislativa no contradiga disposiciones constitucionales o convencionales, ¿no? Sí. Porque el diputado podrá querer hacer una claro, ley, pero sí. si le dicen es que es inconstitucional o inconvencional, no, Así es. no hay necesidad de hacerlo. Y también ahí es donde viene la inconstitucionalidad de una ley. Es correcto. Y bueno, o sea, también no es cualquier cosa, o sea, no se puso a estudiar, a analizar, a investigar. Eso es importantísimo en una ley. Investigar. ¿Qué tratado internacional verdaderamente en el tema que abordemos, si coincide o no, si hay jurisprudencia, si hay tesis? O sea, es un estudio metódico, aparte de su técnica legislativa, pero es complementario todo. Entonces, es importantísimo ponernos, pues obviamente, a trabajar en el tema, abordar este tipo de inconsistencias que pudiese haber, o haber también, y por supuesto también nuestra Carta Magna, que de ahí tomamos todo, si es inconstitucional, si no vulnera derechos humanos, las garantías, etcétera, ¿no? O sea, todo ese aspecto jurídico que tenemos para ingresarlo y abordarlo en un tema que tenemos idea, que tenemos en mente, que a lo mejor la propia sociedad nos los está demandando, pero es importantísimo, pues obviamente, valorar ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, es importante Carta Magna, tratados internacionales, derecho comparado, o sea, es todo el estudio que va a completar nuestra iniciativa. Aparte de dicen, una iniciativa, voy a hacer una iniciativa. Desde mi punto de vista, una iniciativa viene apegado a hacer una tesis, doctor. Porque en una tesis, cuando estuvimos en la licenciatura o en la propia maestría, ¿no? Que nos exigen hacer ensayos jurídicos, investigaciones, pues nos ponen a trabajar, nos ponen a estudiar, a pensar qué es lo que la ciudadanía, pues obviamente dice, ay, es bien fácil la iniciativa. No, tiene una complejidad jurídica importante y hay que aterrizarla para que no, pues obviamente... No sea inconstitucional. Exactamente, no sea inconstitucional. Ya que tenemos esto, nos vamos a la segunda etapa, como bien lo referí, el dictamen. Entonces, ya tengo la iniciativa, ya fue presentada ante el Pleno. Tenemos, recuerde que 20 diputados. 20 diputados en esta legislatura 55, que es la que está actualmente. Entonces, se turna esa iniciativa, de acuerdo al tema, se va a turnar a una de las comisiones ordinarias que se tiene en el Congreso. Actualmente el Congreso cuenta con 31 comisiones ordinarias. Especiales también existen, comisiones especiales que tienen su propia, obviamente, atribución. Y los comités, y algunos comités. Pero a donde se van a turnar los temas de presentación de iniciativas es a las comisiones ordinarias. Entonces ya se turna la comisión, si estamos hablando de una reforma, vamos a ponerle de ejemplo, una reforma constitucional. Se va a turnar a la comisión de puntos constitucionales. Para que esta comisión, a través de los diputados que integran esta comisión ordinaria de puntos constitucionales y legislación, pues obviamente pueda sesionar. ¿Y qué significa eso? Se van a reunir los diputados que integran esa comisión ordinaria, van a empezar a estudiar esa iniciativa, la van a discutir y la van a votar. Pero también la pueden rechazar. Claro. También cualquier integrante de esa comisión puede proponerla, sí, claro. Y los demás la votan internamente. Así es, se vota de manera interna, debe de haber también ahí cierta término ahí para dictaminar, son 60 días para una iniciativa que presenta cualquier diputado, y las preferentes, iniciativas preferentes, que son las que presenta el gobernador al inicio de cada periodo legislativo, esas se cuentan con 40 días naturales. Entonces ahí hay una diferencia, 60, cualquier diputado o estas personalidades que... 40 cuando urge. Y urgente que presente el gobernador como iniciativas preferentes.
Ya que votamos esa etapa del dictamen en comisiones, la comisión tiene la obligación de remitirla al pleno, si es que fue debidamente votada, aprobada en comisión. Y ya que la tenemos en el pleno, pues surge ya la siguiente etapa, que es discusión. Ahí, en esta etapa del proceso legislativo, de la discusión en el pleno, tenemos dos pequeñas etapas, que son primera lectura y segunda lectura. Muchos de los que nos van a ver probablemente digan, no, pues nada más discuten, alzan la mano, sí, ¿verdad? Dicen, los diputados cobran por levantar sus Ajá, gritos. alzan la mano, ya, bien fácil, ¿no? Ok, Ser pues diputado. dicen de lectura. ¿Verdad? Pero estamos ahí en esa etapa, en la discusión, que se representa en dos periodos pequeños. Primera etapa, primera lectura, en donde les van a hacer saber a los 20 diputados que ya se va a presentar un dictamen de esta materia. Estamos hablando de una reforma constitucional, el ejemplo que yo puse al inicio, y que, ¿cuál será la finalidad? Pues que la conozcan los 20 diputados, claro, para que no nada más, como lo vemos luego en televisión o en medios electrónicos, que nada más alzando la mano. Pero antes ahí. Pero antes está eso, el estudio de esa iniciativa. Y antes de llegar a eso, también los diputados pueden pedir que se abra la posibilidad de la pasarela, ¿no? Para hacer los argumentos. Algún foro, alguna intervención que tenga, obviamente, que intervenir alguna autoridad también, oiga, a ver qué opina, ¿no? A lo mejor un presidente de un tribunal, etcétera, ¿no? Depende de la materia de que se trata de esa iniciativa. Entonces, ya una vez agotada la primera lectura, ya lo conocieron los diputados, se les fue turnado a cada uno de los diputados, queda ahí a la siguiente sesión ordinaria del Congreso. Las sesiones son aproximadamente cada 8 días. Ahorita vamos a empezar un nuevo periodo legislativo, doctor. De acuerdo, Morelos y a nivel nacional. Ajá. Coinciden los tiempos. Coinciden los tiempos. A nivel federal, como en Morelos, son 2 periodos legislativos. El primero inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, el cual ya votamos. Segundo periodo legislativo, que es por el cual vamos a iniciar este próximo 1 de febrero. Tanto el Congreso de la Unión como nuestro Congreso local, que es el segundo periodo legislativo. Inicia 1 de febrero y concluye 15 de julio. Es decir, en esas etapas es cuando... ¿Esos periodos de sesiones son exclusivamente para creación de leyes? Sí, es porque correcto. Los diputados siguen trabajando, ¿no? Los diputados trabajan, dicen por ahí, los 365 días. Entre comillas, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Sí, eso dice, pues. Eso, ¿verdad? También. Pero dentro de esos 2 periodos es única y exclusivamente para aprobar, para presentar, discutir y aprobar las leyes. Únicamente. Lo pueden hacer en Diputación Permanente, nada más la presentación de iniciativas. Y ahí se queda. Y ahí se queda y se turna a la comisión correspondiente. Sí, la Diputación Permanente es quien cubre la ausencia en los periodos que no están. Exactamente. Entonces, ya estamos en la segunda etapa de la discusión. Ya nos trasladamos a la segunda lectura. ¿Ahí qué va a acontecer? Ahí ya es la discusión, doctor, y para todos los que nos están viendo. Ahí ya entra lo bonito. Ya no nada más es alzar la mano. Ahí ya viene el diputado, debidamente con todos los argumentos que tiene, debidamente estudiado el tema, esa iniciativa o esa reforma de decreto o lo que se esté presentando, y ya va a decir, y ya va a argumentar, y ya va a discutir. Y va a decir, ¿estoy a favor o estoy en contra? Pero antes de eso, ahí es donde existe la reserva en lo particular de los artículos que se vayan a querer reservar, o la reserva en lo general. Por eso está esa etapa que se denomina discusión. Es importantísima. Las reservas son, no estoy de acuerdo, estoy en lo general de acuerdo con la ley que me están presentando, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero tengo reservas
o sea, tengo mi derecho Conforme. de inconformarme, Respecto de sí, determinada parte. de ciertos artículos. No me convencen del todo 5, 6, 1, 2, etcétera, artículos. Entonces, a raíz de eso, nace esta figura que es la reserva de los artículos. Se votan en el pleno y se van mencionando una por una. O sea, si se reservó el diputado que trae todos sus argumentos debidamente analizados y bien estudiados y trae 20 artículos a reservar, esa reserva de ese artículo se va a ir votando en lo particular por cada uno de los diputados. Es importantísima esa etapa. Para ver si pasa la ley completa Así o solamente una es parte, ¿no? correcto. Ya si se determinó y se vota que sí, entonces ya nos abocamos a la siguiente etapa, que es la aprobación. ¿Con cuánto se aprueba? Tenemos 20 diputados, lo mencionamos al inicio. ¿Con cuánto se aprueba una ley? Con 14. Porque son 2/3 partes de los 20 diputados. ¿Podría ser el único país que exige esto, el único estado de la República? Sí. Cuando se trata de leyes ordinarias, para cuestiones constitucionales, mayoría calificada, 14 diputados estoy de acuerdo, pero para leyes secundarias, 2/3 partes. es el único estado en toda la República Mexicana es. que exija tanto voto, Sí, ¿no? mucho. Exige eso. Una buena reforma que tendremos que hacer, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que Es sí, necesario. doctor. Sí. A nivel federal también sí exigen las 2/3 partes, pero de los presentes, ¿eh? Estoy hablando a nivel federal, Congreso de la Unión, que tenemos 500 diputados. De los que vayan. De los que vayan. Y aquí los 20, 2/3 partes, que son 14. O sea, si no hubiese esos 14, no puede pasar esta discusión de esta ley. Decreto o ley, ¿no? De la que pudimos hablar. Pero sí es importante, pues obviamente, que los diputados se suban a discutir, a debatir. Es correcto. Para eso está. Pero sin interés político. Sí, también Porque eso. el interés político frena muchas cosas que... Guarda ese derecho. Sí, es importantísimo lo jurídico únicamente. Porque estamos haciendo leyes. Claro. Y estamos con esa iniciativa, ¿no? Que viene a crear un ordenamiento jurídico o a Que reformar. la gente está necesitando, porque Exacto. generalmente una reforma legal o la creación de una ley obedece a las necesidades de la gente. Exactamente. Okay. Entonces, pues bueno, ya estamos en la votación, ya sabemos que es la aprobación y se aprueba con 14, ¿no? Mayoría calificada, como lo marca nuestra ley orgánica, la ley y el reglamento, ¿no? Mayoría calificada. Hasta ahí concluye la etapa del poder legislativo, de estas etapas del proceso legislativo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Y las restantes a quién le competen? Al Poder Ejecutivo. Porque ya van a ir, se traslada este proceso, mini proceso que se realizó en el Congreso, ahora lo vamos a trasladar al Poder Ejecutivo para que pueda tener en su momento vigencia. Al gobernador. Al gobernador. Entonces nos vamos a ir a la siguiente etapa, que es la sanción. Le va a recaer este dictamen, que ya fue debidamente aprobado, que cumplió el proceso legislativo hasta aquí del Congreso, se traslada al Ejecutivo a través de la sanción. Y ahí el gobernador, el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de decir si es coherente, si es conveniente esta ley, si reunió los requisitos del proceso legislativo, si se desarrolló, si se aprobó conforme a ley, conforme a derecho. Pero, ojo, puede también observarla. Decir que no. Decir, no estoy de acuerdo, faltó esto, le faltó la argumentación jurídica, le faltó a lo mejor el derecho comparado, le faltó a lo mejor una técnica legislativa bien sustentada, etcétera, ¿no? Ojo ahí, porque ahí, ¿cuánto tiempo tiene el gobernador? 10 días, dice la ley. Y puede vetarla. Y puede en su momento hacer las observaciones. Y ya una vez, si no hizo observaciones, se continúa con el siguiente proceso legislativo. Pero si hubiese hecho observaciones, dentro de estos 10 días que les comento, vuelve a regresar al Congreso. Para que le enmiende lo que quedó. Para que vuelvan a echarle más ganas los diputados de esa comisión, porque es la que va a conocer nuevamente esas observaciones
enviadas por el gobernador de ese dictamen o de esa ley, y ya una vez hecho eso, ya que lo hayan hecho, vuelve otra vez a votarse, ya con esas observaciones vuelve nuevamente a regresar al Poder Ejecutivo y ya va a estar. Ya hicimos lo que nos observaste, señor Poder Ejecutivo. Entonces ya estamos en la sanción, concluimos con esa etapa, ya fue validada, se puede decir, ya fue validada esa etapa del proceso legislativo y nos vamos con la promulgación, que es pues obviamente la etapa importante del Poder Ejecutivo de esta etapa del proceso legislativo. Sanción, promulgación, que nos va a dar pues obviamente a dónde va a ser publicada esta ley. Nos va a abrir ahí la etapa de a dónde se publican nuestras leyes, en el periódico oficial Tierra y Libertad que tenemos. Entonces ahí ya surge la etapa de promulgación para que pueda ser publicada. Y la gente se entere. La gente, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, doctor, podamos ver nuestro marco jurídico, periódico oficial y ya con el número de decreto, porque ya ahí ya la ley, el dictamen que fue aprobado del Congreso ya se le nombra decretos. Ajá, y ya los decretos pues ya los podemos nosotros analizar. Ahora con las plataformas y con redes sociales, pues súper fácil a través de internet, ¿no? Ya no hay necesidad de trasladarnos, ir a comprar el periódico. Ya si lo queremos comprar, pues bueno, ya es otra situación, ¿verdad? Pero la legalidad ahí va a estar ya. Entonces, esa etapa precisamente, esa promulgación nos traslada a la publicación de esta ley, de este decreto de ley o decreto de reforma de ley, ¿no? Y concluimos con la iniciación de la vigencia, porque la iniciación de la vigencia la tenemos que agotar después de que analizamos nuestra iniciativa, ya pusimos nuestra técnica legislativa. ¿Quién establece la iniciación de la vigencia? ¿El gobernador? No, el iniciador, el Poder Legislativo. Pero el gobernador puede observar. Sí, también. Eso se establece ya en los artículos transitorios. Es correcto. En los transitorios es donde vamos a ver. A partir de tal fecha iniciará la vigencia, ¿no? Así lo ponemos. O 30 días para que se publique el reglamento. 15 para esto, ¿no? O sea, depende de la naturaleza jurídica que aborde cada una de las leyes. Entonces, es importantísimo el proceso legislativo. ¿Más o menos cuánto tiempo, maestra, nos podemos tardar a partir de la iniciación de una propuesta de presentación hasta que llegue al punto final donde se establece la iniciación de la vigencia? Más o menos, ¿qué tiempo se tarda? En términos muy genéricos, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y puede ser una reformita de un párrafo. De un artículo. Ya si es una reforma integral, como lo marca también nuestras propias leyes, pues bueno, ahí ya se va a poner más a echar la estudiada del Poder Ejecutivo, ¿no? Por eso los diputados tienen tantos asesores, ¿no? Sí, tienen que estar pendientes para hacer una ley. Y es importantísimo, porque no son todólogos los diputados, o sea, ellos fueron elegidos primero, ¿no? Los 12 que nos marca la ley, la Constitución, ¿no? 12 diputados, porque nosotros los elegimos, ¿no? Más los 8. Más los 8 que representan, pues obviamente los pluris, ¿no? Que les decimos, ¿no? Los plurinominales. La asignación por partidos políticos, obviamente de los partidos políticos. Así es. Entonces, pues el Congreso es muy, muy importante. Oiga, es bonito ese proceso, sí, ¿no? Es complejo, interesante. No es tan sencillo. Porque usted lo platica de una manera muy sencilla. Pero meterse a hacer el análisis de una reforma, los impactos que va a tener, los filtros que va pasando, porque en cualquier momento de esas etapas te las regresan. Exacto. Entonces es 1, consolidarlo, 2, consolidarlo, 3, consolidarlo, e ir consolidando para llegar al final. Exacto. Y luego la reforma nosotros los abogados la aplicamos, la impugnamos, ¿verdad? O pedimos inclusive que deje de considerarse a través de un control difuso constitucional o convencional, que son figuras jurídicas muy interesantes, pero el trabajo que se hace atrás de una reforma, ¿qué? Es súper interesante, importante y da pauta a la vida jurídica de la cual estamos nosotros como ciudadanos.
qué interesante crear una ley. Ya hablar de impugnaciones implica otras cosas, pero le pregunto, si ustedes, como parte del Congreso, ha pasado por todas las necesidades de creación de una ley, los 8 pasos que usted nos ha explicado, y yo, ciudadano, considero que esa ley a mí me está perjudicando, Me vulnera, ¿no? me vulnera, por supuesto puedo acudir a medios de defensa legal, Así es. ya sea a un amparo, a una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, depende. ¿Cuántas declaraciones de inconstitucionalidad hacen obligatorio a los diputados para hacer una reforma? Uy, bueno, esa es una pregunta importantísima. ¿Sabe por qué? Sí. Porque esa es una de las primeras etapas de la creación de una iniciativa. O sea, vamos a vulnerar este derecho humano, el derecho de que tengamos nosotros planeados en nuestra Constitución y que podamos ejercer uno de estos 3 procesos jurídicos que nosotros podemos en su momento interpretar a través de una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, porque me está afectando esa ley que hicieron, Claro. me está vulnerando, no es adecuada, ¿no? Vulnera esto social, económico, a lo Sí, mejor a ver, hasta religioso, ¿no? religioso. También. Para que pudiéramos ser muy claros y la gente pueda entendernos. Ustedes han hecho una ley donde dicen que las personas que tengan mayoría de edad ya no pueden asistir a la universidad. Entonces yo considero que tengo mayoría de edad y que si quiero seguir estudiando, considero que viola el artículo 3º constitucional, porque el 3º constitucional dice que todos tenemos derecho a la educación. Entonces acudo ante un juez federal, que es autoridad judicial, para acusar al gobernador y al Congreso que hizo esa ley, porque me está violando derechos. Entonces sigue un procedimiento y el Poder Judicial Federal sí podría decir, es inconstitucional tu ley. Esa reforma. Ajá, y entonces, cuando les dice a ustedes que es inconstitucional, ustedes como Congreso, ¿cuántas ocasiones tienes que decirle que es inconstitucional para que hagan reformas? ¿La ley no marca tiempos? No. ¿O ustedes pueden hacer cambios en la primera o pueden dejarla incluso? No, sí marcan el tiempo, pues obviamente establecido que nos dice, ya alguien se quejó. Sí, alguien se quejó. Un ciudadano se quejó. Ahora vamos a votar, hicimos malas cosas, vulneramos ese derecho del cual él se quejó y una autoridad federal nos está exigiendo que cambiemos. Hay en el Congreso, en esta legislatura hasta ahorita, no ha habido ese problema. Pero entiendo yo que en las anteriores, sí, en las diferentes, siempre se ha suscitado, y hasta por los propios diputados. Tanto fue, y pongo un ejemplo muy claro, la legislatura anterior, la 54, referente a que se votaban los dictámenes y leyes, iniciativas de leyes, con 13 votos. Y dijo la Suprema Corte, ¿alcanzan? No, las 2/3 partes son 14. Y así lo tenemos. Y así en otro, también recuerdo, también en esa legislatura, el tema en materia familiar. Entonces, ha habido, sí, pero no precisamente algún número en particular. O sea, es espontáneo, ¿no? Y generalmente se inconforma a quien le perjudica. Así es. En su específica. Sí, nos vamos a quejar porque a mí me está, pues obviamente, no me está vulnerando como yo quisiera, no me está protegiendo esta ley, ¿no? Okay. Viola y obviamente... Entonces quiere decir que usted, como diputada o parte de un proceso legislativo en el Congreso, el gobernador que también lleva su parte en ese proceso, no hacen lo que se les da su gana. No. O sea, tienen limitaciones y si lo hacen, se tienen las consecuencias. Hay consecuencias jurídicas. Yo ciudadano puedo impugnar. Así es, hay consecuencias jurídicas. Echarla abajo. Sí, por eso le digo, es bien importante y bien interesante. Y eso tiene mucho que ver tanto en el Congreso como en la etapa que le corresponde al Poder Ejecutivo. Porque ellos revisan, como que supervisan, ¿no? Claro, el trabajo de los diputados. Revisan, supervisan, analizan, claro, estudian el trabajo que ya se realizó en el Poder Legislativo. No me interesó a mi Poder Ejecutivo si lo aprobaste con 14, con 16, con 18, con los 20. Pero yo
veo estas inconsistencias y por eso te estoy haciendo estas observaciones a ese dictamen, a ese decreto de ley que me estás mandando, ¿no? Porque necesito yo como Poder Ejecutivo, pues obviamente cuidar esa instancia jurídica, ¿no? De protección, porque van a venir o pudiesen venir este tipo de acciones que usted refiere. El Poder Judicial Federal puede dar esos consejos. Sí, nos va a tachar de que pues, no se hacen las cosas bien en el Poder Legislativo, ¿no? Es cierto. Sí. Estamos hablando de creación de leyes del Estado de Morelos. Este mismo proceso se hace en otros estados de la República. Sí, por supuesto. E inclusive cuando se trata de leyes federales, hay un Congreso de la Unión, diputados y senadores federales. Federales, es correcto. Es y esa es una de las partes muy importantes porque, pues, Congreso de la Unión es nuestra máxima, es nuestro máximo poder en materia legislativa. Entonces, aprueban, ahí cambia, fíjese. Se aprueba una ley en el Congreso de la Unión que le dicen Cámara Baja, así también lo hemos mencionado, lo hemos escuchado, ¿verdad? Que es la Cámara de Diputados, pero tiene que llevar el aval y la aprobación de la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Entonces, no se despachan solitos los diputados, ¿eh? Ahí hay otro filtro. Oiga, pero también las leyes podrían iniciarse en la Cámara Alta. También, en el Senado. Sí, avalarse por la Cámara Baja. Están amarrados ahí, y allá son 500 diputados. Y allá 500 y 128, entonces es más complicado. 128 senadores. Sí, más apoyo. Pero es muy interesante. Ya vio que invocar una ley no es tan sencillo si analizamos todo lo que ha pasado. Se cometen errores, por supuesto, somos seres humanos. Pero maestra, qué gran lección nos ha dado. Gracias por explicarnos cómo se hace una ley. Y usted hoy sí sabe cómo se hace una ley. Gracias por acompañarnos, maestra. Ay, un gusto, un placer y pues bueno, estamos aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.